Algo no cuadra, lo has notado aunque no puedas nombrarlo. Hay algo en la forma en que ciertas mujeres reaccionan, la forma en que se aferran a ideas infantiles, la forma en que esperan que el mundo resuelva sus problemas que no tiene mucho sentido. Y si has sufrido personalmente sus juegos, sus manipulaciones, su eterna incapacidad para asumir la responsabilidad, entonces sabes que la inmadurez no es una fase, es una prisión mental. Y antes de que pienses que esto es un ataque, escucha con atención, no sé. Trata de ella, se trata de entender porque la inmadurez no es un capricho, es un mecanismo de defensa, es el resultado de un miedo profundo enterrado en el rincón más oscuro de la psique, un miedo que Carl Jung y otros analistas han tratado de descifrar a través de los arquetipos femeninos. La niña, la princesa, la esposa, la hechicera, todas son expresiones de una mente atrapada en su propia trampa. La pregunta es por qué algunas nunca logran escapar. Piensa en esto: el mundo nos vende la idea de las mujeres como seres puros, delicadas, emocionalmente elevadas, pero la verdad es que la mujer, la psique, está llena de sombras al igual que la psique masculina. La única diferencia es que esas sombras están disfrazadas de dulzura, fragilidad, juego inocente. ¿Cuántas veces has visto a una mujer adulta hacer un berrinche digno de una niña de 5 años? ¿Cuántas veces has notado que cuando las cosas no salen como ella quiere, la culpa siempre recae en alguien más? El padre, el novio, la sociedad, el destino, cualquier cosa menos ella misma. Ese es el primer síntoma de inmadurez, la incapacidad de asumir la responsabilidad. Y aquí es donde entra Jung con su teoría de los arquetipos. Según él, la psique femenina tiene fases, etapas de maduración que deberían llevar a una mujer de la inocencia a la sabiduría. Pero cuando el proceso se detiene en una de estas etapas, cuando una mujer se niega a avanzar, la inmadurez toma el control. Y ahí es donde encontramos a las chicas eternas disfrazadas de adultas. El arquetipo de niña es el más obvio. Ella es la mujer que se niega a crecer, la que todavía espera que alguien la cuide, la proteja, la mime, la que usa su fragilidad como arma, que llora en lugar de discutir, quien manipula en lugar de negociar. Ella es la que nunca acepta que el mundo no le debe nada. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Este arquetipo es reforzado por la sociedad. Les dicen que está bien ser delicado, que está bien buscar a alguien que los rescate, y entonces cuando la realidad golpea no saben qué hacer. Pero hay otro nivel más peligroso, la princesa. Aquí ya no se trata solo de fragilidad sino de derecho. La mujer que cree que se lo merece todo sin esfuerzo, que piensa que el amor, el éxito y la felicidad deben serle entregados en bandeja de plata, la que se enfurece cuando la vida no cumple con sus expectativas, la que se siente engañada cuando se da cuenta de que no es el centro del universo. Aquí la inmadurez adquiere una forma más agresiva, más egocéntrica, porque la princesa no solo se niega a crecer, sino que también exige que el mundo se arrodille ante ella. Y luego está la hechicera. Aquí en la inmadurez se convierte en poder. Este es el arquetipo de la mujer que ha aprendido a jugar con las mentes de las personas, que usa la seducción, la manipulación y el caos para evitar enfrentarse a su propia inseguridad, la que no busca amor sino control, la que disfruta viendo a otros atrapados en su red. Esta es la inmadurez más peligrosa porque ya no es solo un mecanismo de defensa, es un arma. Pero lo más interesante de todo esto es lo que no se está diciendo, porque la inmadurez femenina no es solo un problema individual, es un síntoma de algo mucho más grande. Es el resultado de una sociedad que ha infantilizado a las mujeres durante siglos, que les ha enseñado que la vulnerabilidad es una ventaja, que la histeria es aceptable, que el drama es normal, y al mismo tiempo es una trampa, porque cuando una mujer se aferra a su inmadurez se condena a la dependencia, a una búsqueda eterna de alguien que la salve. Pero aquí está la pregunta clave: ¿qué pasa con aquellos que logran romper el ciclo? Los que se atreven a enfrentar sus sombras para dejar de jugar, para tomar posesión de sus vidas. Algo curioso sucede: el mundo los castiga, la sociedad no está acostumbrada a una mujer madura, independiente, consciente de sí misma. Le dicen que es fría, es dura, que ha perdido su feminidad, porque la madurez femenina es una amenaza. Una mujer que no necesita ser rescatada, es una mujer que no puede ser controlada. Así que aquí está la brutal verdad: la inmadurez es cómoda, es fácil, es socialmente aceptada, pero también es una prisión, y la única salida es enfrentar el miedo, dejar atrás los juegos, abandonar los arquetipos que ya no sirven. Y aquí viene la pregunta que realmente importa: ¿hasta qué punto la inmadurez es una elección? ¿Y cuántos están realmente dispuestos a pagar el precio de crecer? Porque en el fondo solo hay dos caminos: seguir jugando o despertar, y despertar duele, pero la alternativa es mucho peor. La pregunta es: ¿cuántos realmente quieren despertar? Y aquí viene la parte que nadie te dice. Porque pobre, señalar la inmadurez no es suficiente, entender sus formas no es suficiente, hay algo más profundo, algo escondido detrás de todo esto que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas mujeres parecen atrapadas en un estado mental del que no pueden o no quieren escapar? No es solo una cuestión de educación o experiencias o incluso cultura, hay algo más arcaico, más primitivo: miedo. Pero no cualquier miedo, no el miedo al fracaso, no es el miedo a la soledad, es un miedo ancestral arraigado en la psique durante generaciones. Es el miedo a perder la protección, de la desintegración del rol que los mantiene a salvo. Porque aquí hay una verdad incómoda: la inmadurez femenina ha sido durante siglos una estrategia de supervivencia. Piénsalo, durante la mayor parte de la historia las mujeres no tenían control sobre sus propios destinos, dependían de un padre, un marido, un clan. La fragilidad, la sumisión y la incapacidad de tomar decisiones no eran solo defectos, eran herramientas. Ser visto como indefenso significaba estar protegido. Interpretar el papel de la niña, la princesa, la hechicera no era solo una elección inconsciente, era un mecanismo de defensa evolutivo. Pero aquí está el problema: el mundo ha cambiado, la sociedad ha evolucionado, pero el software mental sigue
Siendo el mismo el guión que funcionó en el pasado sigue funcionando aunque ya no tenga sentido y es por eso que muchos permanecen atrapados en la infancia emocional porque en el fondo crecer significa renunciar a la protección. Significa admitir que nadie vendrá a salvarte, significa aceptar que el poder viene con responsabilidad y la responsabilidad es pesada. Ahora piensa en esto: si las mujeres la inmadurez es una estrategia de supervivencia, ¿qué pasa cuando deja de funcionar? Lo que pasa es exactamente lo que estamos viendo ahora, una crisis de identidad porque la mujer que ya no puede depender de los demás, que ya no puede manipular, que ya no tiene el refugio de la fragilidad, entra en pánico, se siente traicionada por un mundo que ya no la trata como una princesa y es entonces cuando aparecen otros mecanismos: victimización, resentimiento, ira disfrazada de lucha. Y esto no es exclusivo de una generación o una cultura, está en todas partes. Mujeres que culpan al mundo por sus fracasos porque nunca aprendieron a tomar posesión de ellos, mujeres que creen que la madurez es una imposición patriarcal porque la inmadurez fue su refugio, mujeres que buscan figuras de autoridad para reemplazar a sus padres en lugar de convertirse en su propia autoridad. Y no, esto no es su culpa, es el resultado de siglos de condicionamiento. Pero aquí está la verdadera pregunta: ¿quién tiene el coraje de romper este ciclo? Porque romperlo significa matar una parte de ti misma, significa dejar morir a la niña interior que te hizo sentir especial, la princesa que esperaba ser salvada, la hechicera que manipuló sin culpa. Significa volver a empezar de pie, desnuda ante la realidad, sin máscaras, sin juegos, y eso es aterrador porque no hay peor sensación que darte cuenta de que el mundo no está aquí para complacerte, así que elige: puedes seguir desempeñando el papel que heredaste, puedes seguir actuando como si la vida te debiera algo, como si el destino estuviera en deuda contigo, puedes seguir aferrándote a una fragilidad que ya no te protege, o puedes enfrentarte a quien realmente eres. Pero si decides madurar, prepárate porque la madurez no es una recompensa, es una carga, es la carga de saber que nadie más tiene la culpa, que nadie más te debe nada, que cada elección es tuya y solo tuya, es un peso que aplasta a los que no están listos y la gran pregunta es ¿cuántos están realmente listos para llevarlo? Y aquí es donde entramos en la parte más oscura de todo esto, porque no basta con hablar de la inmadurez como un fenómeno psicológico o social, no basta con decir que es una cuestión de identidad o evolución, hay algo más profundo, algo acechando detrás de todo esto que la mayoría prefiere ignorar. La inmadurez no es solo un estado mental, es un veneno que se filtra en cada decisión, cada relación, cada sueño roto, es la causa silenciosa de vidas desperdiciadas, oportunidades perdidas, ciclos que nunca se cierran. Pero hay una pregunta que nadie se atreve a hacer: ¿qué pasa cuando la inmadurez se vuelve destructiva? Porque una cosa es ser inmaduro y depender de otros para sobrevivir, y otra cosa completamente distinta es usar la inmadurez como arma. Hablemos de la inmadurez como sabotaje, porque a estas alturas ya entendemos que muchas mujeres no maduran porque hacerlo significaría renunciar a la protección, al privilegio de la fragilidad. Pero hay un grupo aún más peligroso: aquellos que no maduran porque han descubierto que la inmadurez les da poder, y aquí es donde entra en juego la manipulación, porque la inmadurez femenina no siempre se manifiesta como debilidad, a veces se disfraza de seducción, de drama, de victimización calculada. Es la mujer que llora cuando no consigue lo que quiere, la que se enfada cuando alguien la contradice, la que juega con las emociones de los demás para evitar enfrentarse a las suyas. Y lo más aterrador es que funciona porque vivimos en una sociedad que ha sido programada para proteger a la mujer frágil, para perdonar sus errores, para justificar su inmadurez con un simple "así son las mujeres". Y aquí se vuelve la parte más peligrosa: cuando la inmadurez no se castiga, se refuerza. Cuando una mujer descubre que puede conseguir lo que quiere sin esfuerzo, sin crecimiento, sin responsabilidad, ¿por qué cambiaría? Es más fácil hacer sentir culpables a los demás, es más fácil jugar la carta de víctima, es más fácil hacer un berrinche que admitir un error, y mientras tanto las relaciones se desmoronan porque nadie puede construir nada sólido con una persona que se niega a crecer. Las relaciones románticas se desgastan porque nadie puede amar a una mujer que actúa como una niña para siempre. Las amistades se vuelven tóxicas porque nadie puede confiar en alguien que nunca se hace responsable de sus actos. Se pierden trabajos porque el profesionalismo y la madurez van de la mano, y la inmadurez solo lleva a la frustración. Pero lo peor no es eso, lo peor es lo que pasa cuando la inmadurez se convierte en resentimiento, porque llega un punto en que el mundo deja de recompensarla, llega un punto en que los hombres se cansan, los amigos se van, las oportunidades desaparecen, llega un punto en que la vida cobra la deuda, y es entonces cuando llega la amargura, porque la inmadurez no puede sostenerse por siempre. Es un juego con fecha de caducidad, y cuando ese día llega muchos no saben qué hacer, y aquí es donde se pone aún más oscuro, porque en lugar de asumir su parte del problema muchos eligen otro camino, el camino del odio, de la venganza, de la guerra psicológica contra un mundo que ya no les da lo que quieren. Aquí es donde nacen las mujeres que desprecian a los hombres simplemente porque no pueden controlarlos, las que atacan a otras mujeres porque les recuerdan lo que nunca serán, las que viven en un estado perpetuo de ira buscando a quien culpar. Pero la verdad es que no hay nadie más a quien culpar, porque el problema nunca fue el mundo, el problema es elegir seguir siendo una niña cuando ya era hora de ser mujer. Y aquí viene la pregunta final: ¿cuántas tendrán el coraje de admitirlo todo?